se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Bendecido domingo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno es volver a encontrarnos en este día del Señor y poder compartir juntos una nueva palabra, una nueva reflexión bíblica. Necesitamos que Dios nos siga hablando, ilustrando, iluminando, alimentando con el poder de su palabra. Así que un placer volver a estar con vos en este tiempo y compartir con vos estos minutos sobre lo que Dios quiere hablarnos en el día de hoy. Ayer estuve hablando sobre un desafío que Dios a través del Espíritu Santo nos había traído como pastores y como iglesia aquí en la ciudad del Calafate. Estuve mencionándote que entramos en un tiempo, en una cadena de ayuno y oración, cuyo lema, cuyo énfasis es fluye con poder. Así que en el día de ayer estuve hablando sobre este tema. Si no has podido ver el mensaje de ayer, te invito a que lo puedas mirar a través de nuestro canal del Facebook, a través de nuestro canal de YouTube también, y puedas ir a interiorizarte acerca de lo que Dios nos ha hablado el día sábado, el día de ayer. Hoy quiero hablar y continuar un poquito en línea con el mensaje de ayer, pero con un énfasis diferente. El énfasis tiene que ver con esta pregunta: ¿qué significa, pastor, fluir con poder? ¿Qué significa fluir con poder? Y quiero tomar algunos ejemplos muy importantes que el Señor Jesús nos dejó a través de su propia vida, de su propio ministerio y a través de su propia experiencia de haber estado 40 días y 40 noches ayunando en el desierto. Y quiero tomar allí algunos pasajes claves para compartirte por lo menos 4 aspectos fundamentales. 4 aspectos fundamentales de lo que significa o de lo que es fluir con poder.
Entonces, te invito a que tengas tu Biblia a mano, que puedas tomar apuntes, quizás de los pasajes para que los puedas meditar posteriormente en algún otro tiempo que tengas para poder escudriñar las Escrituras. Pero toma en cuenta estos 4 aspectos porque son fundamentales. ¿Cómo saber cuando estoy actuando con el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo sé que alguien o otra persona está actuando con el poder del Espíritu Santo? Bueno, 4 aspectos fundamentales que vamos a hablar en la tarde de hoy. El primero está en Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas capítulo 4, versículo 14. Después de que el Señor Jesús salió en victoria del desierto de sus 40 días y 40 noches de ayuno, dice el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ten en cuenta este primer aspecto. El primer aspecto para saber que estamos fluyendo con poder o que otra persona está fluyendo con el poder del Espíritu Santo es el aspecto de servir a los demás. Hay una frase, un refrán muy conocido, un poquito ya antaño, pero muy importante que dice: si no vivo para servir, no sirvo para vivir. El servicio a Dios y el servicio al prójimo es un elemento indispensable de una persona que fluye con poder. Cuando Jesús salió del desierto, cuando Jesús venció al diablo y derrotó a Satanás y a todas las estrategias que éste le había presentado para tentarlo a él, cuando el Señor volvió a reencontrarse con las personas, con los suyos, con la gente, con la ciudad, con los necesitados, él tuvo una actitud de servicio. Una actitud de servicio. Él fue a las personas a ministrarles. Él fue a las personas a predicar la palabra. Él fue a las personas a orar para que sean sanados. Él fue a las personas para liberarlas que estaban siendo oprimidas por Satanás. Jesús fue a servir a las personas. Primera de Juan, capítulo 4. En el versículo 20 dice las Escrituras lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El primer aspecto de una persona que fluye con poder, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, es una persona de servicio. Es una persona que no solamente va a servir a Dios, sino que va a estar dispuesto a servir a su prójimo. Aquella persona que tiene a su lado, servir a su familia, servir a su vecino, servir a los amigos del trabajo, a los compañeros de estudio. Tiene que haber en una persona llena del poder del Espíritu Santo una intencionalidad, una motivación que surge de ese encuentro, de ese tiempo de intimidad con el Señor. Un deseo profundo que Dios pone en nuestros corazones de servir a los demás. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar. ¿A quién? A los otros, para dar a las personas, para servir al prójimo, dar esas buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar. ¿A quiénes? A los enfermos, a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a los presos y a dar vista a los ciegos. Me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Me ha enviado a predicar el año agradable de Dios, del Señor. Jesús, cuando salió de esos 40 días de ayuno y oración, salió en el poder del Espíritu. Jesús salió fluyendo con poder. Y ese poder Él lo manifestó en este primer aspecto, en servir a los demás. ¿Cómo me voy a dar cuenta si estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo me voy a dar cuenta si estoy revestido del poder del Espíritu Santo? Bueno, primer indicio, primer aspecto, debes servir a los demás. No puedo decir que amo a Dios y que quiero servirle con pasión a Él, pero aborrezco a mi prójimo.
Doy vuelta la cara al que tiene necesidad. Le doy la espalda a aquel otro que está necesitando de mí. O soy indiferente ante las situaciones de las personas. Eso no es fluir con poder. Fluir con poder, primero, es servir a los demás. El segundo aspecto que quiero destacar es en Lucas capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra del Señor: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Versículo 43. Pero Jesús les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Porque para esto he sido enviado. ¿Cuál es el segundo aspecto de una persona que fluye con poder? Es una persona que sale a buscar a los perdidos. Sale a buscar a los necesitados. Sale en busca de aquellos que están lejos de Dios y que necesitan tener un encuentro con Él. Pensar en quedarnos sentados esperando que las personas lleguen a los pies de Cristo es un gravísimo error y es algo totalmente antibíblico. Y diría más, ni siquiera es espiritual. Quedarme sentado en la comodidad mía, en mi egoísmo personal, esperando que las personas vengan, o solamente orar para que Dios las toque por ahí y ellas puedan venir a los pies de Cristo, es un grave error que no debe existir en una persona que verdaderamente fluye con poder. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos enseña que Él es el que ha venido a buscar a los necesitados. Dios miró nuestra necesidad, Dios miró nuestra vida cargada de pecado, cargada de situaciones contrarias a nuestro propio bienestar, y Él decidió enviar a Jesucristo, acercarse a nosotros, darse a conocer, revelarse a cada uno de nosotros y buscarnos en nuestras necesidades para que podamos tener un encuentro personal con Él, para que nuestra vida pueda cambiar y para que podamos encontrar el sentido glorioso y poderoso que Dios ha establecido sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, el buscar a los demás es algo que debe evidenciar una persona que fluye con poder. Primera de Juan, capítulo 19. Primera carta del apóstol Juan, casi al final de las Escrituras. Primera de Juan 4:19. Dice allí la palabra del Señor: nosotros le amamos a Él, escuche bien esto, porque Él nos amó primero. Si yo amo a Dios, es sencillamente en respuesta al amor que Dios me tuvo a mí en primer lugar. Lucas capítulo 19, en el versículo 10. Lucas 19:10 dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre, esto es Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si vos y yo hoy estamos en los pies de Jesús, hoy estamos sirviendo a Cristo, hoy estamos siendo parte de la familia de Dios, hoy estamos perteneciendo al reino de la luz, es porque Dios nos buscó primero a cada uno de nosotros. Por lo tanto, el segundo aspecto de una persona que fluye con poder es una persona que no se queda estancada ni en las comodidades de la vida, ni se queda esperando a que las personas lleguen a él, sino que es una persona que se levanta, que se mueve, que sale a buscar a los que están perdidos, a los que están desorientados, a los que están necesitados, a los que están lejos de Dios, con el fin de cumplir con el ministerio que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros, que es reconciliar al pecador con Dios, nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo. Me encanta poder descubrir en la Biblia aquellos aspectos que marcan la vida de una persona, de un hombre o una mujer, que fluye con el poder del Espíritu Santo. El tercer aspecto que quiero destacar, Lucas capítulo 4, versículo 33 en adelante, dice así la palabra del Señor.
y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y se salen? Y su fama se difundía por todos los lugares del contorno. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Y Jesús, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. El tercer aspecto de una persona que fluye con poder es que pone al servicio de los demás la unción que Dios derramó sobre él, sobre ella. Cuando uno es revestido del poder del Espíritu Santo, cuando uno ha sido investido, ha sido lleno, ha sido bautizado con el Espíritu Santo y tiene el poder del Espíritu Santo, ese poder, esa autoridad, eso que Dios me ha dado por gracia, que eso del cual Dios me ha revestido por amor a mí, es algo que yo debo poner a disposición de las demás personas. Lo que Dios te ha dado, hermano, tu talento, tu don, tu ministerio, tus capacidades, ha venido de parte de Dios por gracia. No porque nos lo merecemos, no porque somos los favoritos del Señor, no porque somos mejores que otras personas o porque Dios haya hecho acepción de personas con nosotros, sino que lo hemos recibido por gracia. Y por gracia debemos estar dispuestos a dar. No podemos usar el regalo de Dios, los dones, los talentos, el poder del Espíritu Santo que hay en nosotros para nuestro propio beneficio, para nuestros propios intereses o para nuestros propios deleites personales y egoístas. No podemos ni debemos usar lo que Dios por gracia nos ha regalado para sacar provecho de ello o para hacer negocio con ello en busca de nuestro propio bienestar personal, sino que debemos ponerlo al servicio de las demás personas. No puedo vender una oración por un enfermo, ni puedo cobrar por ir a visitar a alguien, ni puedo recibir algún dinero por orar por una persona que está liberada, endemoniada y necesita ser liberada. No puedo sacar provecho personal, egoísta, carnal, usando lo que la gracia de Dios o por gracia de Dios he recibido gratuitamente para servir a Dios y para ponerlo a disposición de las personas que lo necesitan. Nada nos pertenece. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 dice que Dios creó todas las cosas y puso a Adán y a Eva en el huerto para que ellos fueran administradores, mayordomos de lo que Dios les había otorgado. Vos y yo somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. No somos dueños. Yo no soy dueño del don que Dios me dio, no soy dueño del talento que tengo, no soy dueño del poder del Espíritu Santo que actúa en mí a través de mi vida. Solamente soy mayordomo, soy un administrador. En otras palabras, solamente yo soy un siervo inútil de Dios, que debe hacer lo que Dios me pide que haga, con quien Dios me pida que lo haga, las veces que Dios me pida que lo haga. Lucas 17:10 dice que nosotros, haciendo lo que debemos hacer, debemos considerarnos como siervos inútiles. No somos llamados a utilizar los dones, talentos y la unción que Dios nos dio para nuestros propios beneficios. No somos llamados nosotros a utilizar esto que Dios nos dio por gracia para poder negociar o hacer transacciones con las personas. No somos nosotros los dueños de lo que tenemos. Solamente somos merecedores de la gracia de Dios y que por gracia debemos dar
a los demás lo que Dios puso y confió en nuestras manos. Todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia y debemos darlo por gracia, según Mateo capítulo 10, 8, que dice, de gracia recibiste, dad de gracia. En Juan capítulo 5, versículo 19, y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, nadie puede el Hijo hacer nada, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así como Jesús obedeció al Padre e hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciese con las personas y durante su ministerio, vos y yo debemos hacer todo lo que el Padre en este tiempo nos diga a través de la revelación del Espíritu Santo y de su poderosa palabra. Hacer todo lo que Él nos pida y nos diga que hagamos con los talentos, los dones y la unción que Él nos ha dado en beneficio de las personas gratuitamente y por gracia, honrando a Dios, adorando su nombre y agradeciéndole por permitirnos ser instrumentos útiles en sus manos. Por lo tanto, el tercer aspecto que debe caracterizar a una persona que fluye con poder es una persona que esté dispuesto a poner al servicio de los demás la gracia, los dones, los talentos y la unción y el poder que Dios le ha confiado, ha depositado en él o en ella. Somos administradores, mayordomos de esa gracia y debemos darla gratis a fin de que las personas, sea por palabra o por milagros, puedan conocer a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El cuarto aspecto y último aspecto, Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16. Lucas 5, 15 y 16. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas Jesús se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Mas Jesús se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. ¿Sabe? El cuarto aspecto que debe notarse en una persona que fluye con poder es que debe de depender siempre de Dios. Es que debe entender que su vida, su ministerio, sus dones y talentos y su poder deben depender siempre del Dios que le ha llamado a servir, que le ha salvado, que le ha ungido con su poder y con su gloria. El Señor era, en términos de hoy, súper famoso, una mega estrella. La gente lo seguía, le aplaudía, le silbaba, la gente le admiraba, hablaban cosas bonitas de él, las personas hacían lo que fuera para estar cerca de Jesús. Sin embargo, el Señor nunca perdió su enfoque a causa de la fama que tenía. Él sabía y siempre supo que todo lo que era y todo lo que tenía era porque él dependía de Dios el Padre. Él dependía de Dios el Padre. Una persona que fluye con poder es una persona que sabe que necesita imperiosamente depender todos los días, todo el tiempo. Y mientras más grande sea la fama y mientras más reconocido, más debe aprender a depender de Dios. Porque sin Dios nada somos. Y porque si dejamos que la fama se nos suba a la cabeza y dejamos de ser humildes, mansos y de estar humillados a los pies de Cristo, es muy probable que lo perdamos todo y que en esa pérdida no solamente nos dañemos nosotros, sino que dañemos a un montón de personas y dejemos un mal testimonio de lo que Dios realmente es. Por eso, para mí, este cuarto aspecto es fundamental. Debemos siempre estar dependiendo de Dios y teniendo una íntima y constante comunión y relación con Él. Jesús se apartaba a orar,
se apartaba para estar solo con el Padre. Él buscaba los momentos y los lugares para refugiarse en Dios. Él buscaba la oportunidad adecuada. No le importaba la multitud, ni la fama, ni la gente, ni el trabajo, ni el ministerio, ni nada. Lo que él quería es sentir que siempre su vida y ministerio siempre dependían de Dios. Y por esa razón, él buscaba intencional, voluntariamente, tener comunión con el Padre la mayor cantidad de veces que fuera necesario hacer. Vivir en santidad, vivir en pureza, vivir lejos de las tentaciones de Satanás, de toda carnalidad y mundanalidad, es posible. Claro que es posible. Es posible cuando tu vida y mi vida dependen siempre de Dios. Muchos que dicen hoy fluir en el poder o con el poder del Espíritu están muy lejos de estos 4 aspectos que hoy hemos presentado. Muchos que se levantan por ahí diciendo que tienen una gran unción o que son súper famosos, carecen de estos 4 aspectos fundamentales que marcaron la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, quiero dejarte esta advertencia que el mismo Señor Jesús nos da en Mateo capítulo 24, para que tengas cuidado de ti mismo, como dicen las Escrituras, pero también para que tengas cuidado de aquellos otros que se levantan diciendo que fluyen en el poder, pero que estos 4 aspectos ni siquiera lo acompañan en su vida personal ni ministerial, y que por lo tanto se constituyen en un gran problema y en una gran situación de atracción, pero carentes de la verdadera gracia y del verdadero poder que Dios ha dado a través de su Espíritu Santo. Cuidado, lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 5 y otros versículos, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios y grandes shows y espectáculos, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. El Señor nos da esta advertencia, en el cual en los últimos días o posteriores tiempos muchos serán imitadores, muchos serán utilizados por el mismo Satanás, diciendo que fluyen con el poder, pero ese poder no proviene de Dios, ese poder no es del Espíritu Santo, ese poder no es algo que Dios les haya dado. Ese poder viene del mismo infierno con la finalidad y la única intención de engañar a las personas y aún a los escogidos que alguna vez han creído en el mensaje de la cruz, en el mensaje de Jesucristo. Guarda, ojo, no sigamos a todos aquellos que se levanten, que tienen fama, prestigio, renombre, miles de likes ahí en YouTube, en su Facebook, y pareciera ser que son los grandes ungidos de Dios. Tengamos presentes estos 4 aspectos, para que cuando tengamos que ver nuestra propia vida y mirar la vida de otro o el ministerio de otro, podamos encontrar por lo menos estos 4 aspectos que hubo en la vida de nuestro Maestro, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que cuando fluyan con poder, lo hagan para servir a los demás. Que cuando fluyan con poder, lo hagan buscando a los que están perdidos para traernos al reino de la luz, para reconciliarnos con el Padre. Que cuando
fluyan con poder, no vendan ese poder y negocien egoístamente y mundanamente, sino que lo puedan poner al servicio de los demás para ministrarles y servirles para gloria de Dios y salvación de sus vidas, para que los que fluyan con poder siempre estén dependiendo de Dios y mantengan una íntima y constante relación con Él, mostrando humildad y mansedumbre de corazón. Esos sí son los que verdaderamente fluirán con el poder del verdadero y único Dios, a quien adoramos, a quien amamos y a quien servimos en este tiempo. Fluye con poder, hermano. Y que ese poder que hay en ti pueda manifestarse a través de por lo menos estos 4 aspectos fundamentales que el Señor Jesús nos ha mostrado que había en su propia vida y en su propio ministerio. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos en este tiempo de ayuno y de oración, en esta cadena en la cual hemos convocado a nuestra iglesia, Betel, aquí en el Calafate, es lo que queremos, ese avivamiento transformador de mi persona, de mi familia, de mi ciudad, ese avivamiento que nos ayude y nos lleve a fluir con poder, sirviendo a las personas, buscando a los perdidos, poniendo a disposición todo lo que Dios nos ha dado por gracia y manteniendo nuestro corazón humilde y manso, siempre dependiendo de Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios te bendiga mucho. Realmente añoro que esta palabra pueda llegar a la profundidad de tu corazón y de tu espíritu como lo ha llegado a la mía. Y que te sumes a este tiempo de ayuno y oración que estamos llevando a cabo delante del Señor, para que su gloria nos lleve a fluir con poder en este tiempo más que nunca. Dios te bendiga, bendigo tu hogar, bendigo tu vida. Gracias por estar conectados. Nos encontramos el próximo martes y el próximo fin de semana a partir de las 20 horas para seguir hablando y ministrando la poderosa palabra de Dios. Fuerte abrazo desde el Calafate.